Ok, empezamos entonces con nuestra clase del día de hoy. Vamos a retomar un poquito lo que era el concepto de homeostasis. Bueno, buenos días a todos. Bueno, recordamos que la homeostasis es un concepto que llevamos viendo desde el semestre pasado, que nos dice que es la propiedad que tiene todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, para poder autorregular o poder tener de manera mm, funcional todo el cuerpo. Es decir, el cuerpo humano tiene que adecuarse y tiene que enfrentarse a algunas situaciones del medio ambiente, las cuales van a hacer que tenga que pues adaptarse a ellas, no el medio ambiente del cuerpo humano. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, una baja nutrición, podría ser un proceso metabólico, cambios de temperatura, en fin, muchos cambios los cuales el cuerpo humano tiene que responder ante ellos para poder mantener la salud o el bienestar dentro de. Entonces, consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante un intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Básicamente, la homeostasis es un intercambio de energía, reacciones endergónicas y exergónicas. ¿Qué quiere decir eso? Puedes liberar energía, obtienes que adquirir energía de tu medio. Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Ejemplos, la homeostasis es una regulación de la temperatura, balance entre acidez y alcalinidad. Esos solamente son dos ejemplos, pero tenemos muchas situaciones en las cuales la homeostasis se tiene que hacer presente, pero ¿qué pasa cuando no se puede hacer presente? No necesariamente el organismo va a morir. Lo que va a pasar es que va a desarrollar algún tipo de enfermedad o algún tipo de síndrome metabólico. Vamos a tener aquí algunos conceptos, por ejemplo, lo que es la regulación térmica. En el caso de la regulación térmica, bueno, la capacidad es fundamental para la supervivencia de todo tipo de organismos, ya que la temperatura oscila notablemente en casi todos los ambientes terrestres y dependiendo de variables como las horas del día o las estaciones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer algún tipo de montañismo. Bueno, cuando tú estás subiendo la montaña, obviamente la presión atmosférica es diferente. Tu capacidad para oxigenarte también es diferente. Por lo tanto, tuviste que haber tenido algún tipo de preparación física para ese momento, en el cual, pues obviamente a tu cuerpo se le exigiera un poco más para que en el momento que tengas una percepción o una recaptación de oxígeno menor, no sufras ese cambio tan fuerte o tengas ese problema. Bueno, aparte de la presión atmosférica, vas a tener un cambio de temperatura. Entre más alto esté, así que más alto a nivel del mar vas a estar, la temperatura va a descender. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Tiene que regularse de manera que esta temperatura no le afecte a él mismo, sino pues lo que pasaría es que va a sufrir algún tipo de hipotermia. La hipotermia, ¿qué va a pasar? La temperatura baja, por lo tanto, la presión arterial va a bajar. ¿Qué más? La tensión, la presión arterial va a bajar, la frecuencia cardíaca va a bajar, el número de respiraciones va a bajar y eso puede afectar demasiado a la persona. Por lo tanto, tiene que regularse hablando de un ambiente frío. La capacidad de regulación térmica es fundamental para la supervivencia de todo tipo de organismos, ya que la temperatura oscila notablemente en casi todos los ambientes terrestres y dependiendo de variables como las horas del día o las estaciones. Aquí viene un ejemplo muy raro, tal vez. Por ejemplo, las ranas, ¿no? Hay un ejemplo en el cual la rana, bueno, inclusive lo usa un poco como metáfora, ¿no? Si tú colocas una rana en una olla con agua y empiezas a hervir esa agua, la rana va a quedar inerte, no se va a mover, pese a que se puede mover, o sea, no está amarrada a nada, no se va a mover. La rana al final va a morir hervida. ¿Por qué no se mueve la rana? Porque este tipo de animales tienen esa capacidad de, bueno, su homeostasis es tan compleja, si, no sé si sepan, pero las ranas es de sangre fría. Entonces, el tipo de homeostasis que tienen ellos es muy diferente al de nosotros.
Entonces, la rana entra a un estado de letargo. Este estado de letargo lo que va a hacer es protegerlo del medio ambiente, pero es tanto el letargo que tiene que va a morir obviamente hervida, pese a que se puede mover. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la capacidad que tiene el cuerpo, no solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos, de autorregularse es muy amplia, sin embargo, no es tan extrema. Por el contrario, los ectodermos dependen de las funciones externas del calor para poder seguir vivos, de algunas salvedades, en este caso, todos los organismos excepto las aves y los mamíferos. Bueno, nosotros mamíferos y las aves podemos mantener nuestra temperatura corporal por nosotros mismos. Algunos animales pues no pueden hacerlo, tienen que estar todo el tiempo en el sol para poder regular su temperatura corporal. Si no están en el sol, obviamente el cuerpo se va a enfriar y van a entrar a un estado de letargo. No van a morir, pero se van a letargar y lo que va a pasar es que pueden ser muy susceptibles a algún tipo de, pues, alguna amenaza, algún animal que se los coma o cosas por el estilo. Vamos a tener aquí el concepto de retroalimentación. En este concepto de retroalimentación, te habla un poco de la capacidad que tiene el cuerpo humano de adaptarse debido a sus componentes metabólicos. Es uno de los sistemas de control de la homeostasis más comunes y se especifica en dos tipos, que es la negativa y la positiva. En la retroalimentación negativa es un proceso mediante el cual un cambio de condiciones externas genera una serie de acontecimientos dentro del organismo que contrarrestan dicha alteración al restaurar el estado original de las condiciones internas. Aquí podemos tener como ejemplo el proceso de invernación de los osos. Bueno, aquí hay que diferenciar entre invernación e hibernación. Los osos hibernan. Este proceso es, bueno, el oso obviamente va a administrar todas las grasas posibles, los alimentos posibles, para poder subir de peso, tener una capa corporal de grasa pues bastante grande, como para poder hibernar el tiempo suficiente, ya sea para que pase las estaciones de frío o cualquiera que sea la situación. Entonces, aquí va a cambiar su alimentación. Es decir, las condiciones externas van a generar que los acontecimientos del organismo contrarresten dicha alteración al restaurar el estado original de las condiciones internas. Por ejemplo, aquí el oso va a estar muy obeso, muy grande, pero aquí no es tanto una situación externa, simplemente es un lapso del tiempo en el cual va a ser que toda esa grasa del animal se vaya perdiendo poco a poco o se empiece a metabolizar para que el gasto cardíaco y calórico que tiene su cuerpo pues lo pueda sobrellevar con este tipo de grasa. Aquí podemos también tener procesos, ¿cómo decirlo?, de manera inversa en el cuerpo humano. En la retroalimentación positiva es aquella que a partir del estímulo inicial responde potenciado o amplificando la reacción del organismo. Esto puede ocurrir como consecuencia de una deficiencia o exceso de algún factor del organismo. De ahí que la retroalimentación positiva necesite de la negativa para su regulación. La positiva es obviamente lo inverso. Nos dice que a partir de un estímulo inicial el cuerpo va a cambiar su reacción. Este caso viene a mi mente lo que es la diabetes. En el caso de las personas que tienen diabetes, bueno, hay muchos tipos de diabetes. La más conocida es la persona ingiere los alimentos, cualquier tipo de alimentos, pero principalmente aquí hablamos de azúcares y carbohidratos. Ingiere los carbohidratos, entran a su sistema y lo que va a pasar es que las células, o sea, todas las células de su cuerpo van a captar toda la glucosa mediante un proceso de glucogénesis. Van a desdoblar todos esos carbohidratos, todas las papas, todos los panes, todo lo que la persona coma, al igual que las azúcares, la van a desdoblar y la van a convertir en un azúcar llamada glucosa. Esta azúcar llamada glucosa lo que va a hacer es darle energía al cuerpo humano. Todas estas células entonces van a captar esa glucosa para poder empezar a hacer su ciclo de Krebs mediante el ATP y demás, bla, 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 todo ese rollo. ¿Qué pasa cuando la persona ya no tiene la capacidad de asimilar toda esa glucosa y digamos que la cantidad de glucosa supera al número de células o al número de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de insulina que produce el cuerpo, la cantidad de insulina que produce el cuerpo. La insulina es una hormona la cual va a producir
o va a hacer que esta glucosa se pueda aprovechar de manera normal o de manera funcional, la glucosa en tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando el páncreas deja de producir la cantidad de insulina necesaria para, digamos, contrarrestar la cantidad de glucosa que entra al cuerpo? La glucosa empieza a elevarse, empieza entonces a desarrollarse un proceso de síndrome metabólico, puede ser diabetes o puede ser algún tipo de pues, intolerancia a la glucosa. Hay otro método en el cual la glucosa que está ingiriendo el paciente es muy poca y la insulina es demasiada. ¿Qué quiere decir entonces? El paciente va a estar todo el tiempo hipocalórico, va a tener una glucosa muy baja y por lo tanto va a empezar a sentirse un poco débil el paciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los procesos que tiene nuestro cuerpo en cuanto a la alimentación o la nutrición, obviamente van a estar ligados totalmente a lo que entra a nuestro cuerpo, pero también a las funciones que va a tener nuestro mismo organismo. Si nuestro organismo no está adaptado o no es apto para poder contrarrestar todo lo que va a entrar así que del medio ambiente, lo que va a pasar es que va a empezar a desarrollar algunos tipos de síndromes metabólicos, obviamente. Igual, por ejemplo, si las cantidades de grasa, ¿no? Las cantidades de lípidos. Si tú consumes lípidos de muy baja densidad, lo que va a pasar es que estos lípidos se van a empezar a adherir a las paredes de tus arterias. ¿Y esto qué va a producir? Que al lapso del tiempo las arterias empiezan a tener por decirlo de alguna manera, la apertura de esa arteria se va a empezar a cerrar tanto que posteriormente va a tener totalmente ahí pues un tapón de grasa, se va a producir una arteriosclerosis y esto te puede llevar a un paro cardíaco, pues sí, un paro al miocardio. Entonces, si tú no adecuas tu cuerpo o no le das las funciones necesarias para poder desechar todas estas sustancias o metabolizar todas estas sustancias, siempre va a haber un problema en la obesidad por igual. Si tú comes demasiado, si tú tienes almacenes de lípidos muy grandes y no tienes una actividad física adecuada, pues obviamente esos almacenes de grasa se van a empezar a hacer más y más y más y más grandes. ¿Cómo va a cambiar? Cuando tú cambies el medio ambiente y todo lo que está dentro de tu cuerpo se empiece a aprovechar y empieza a producir energía y pues, obviamente esta grasa se empieza a oxidar, empiezas a perder la grasa, que sería un tipo de retroalimentación negativa. Profe, En este sentido, si ocurre que, por ejemplo, por eso dime, es la importancia del deporte, o sea, como hacer algún ejercicio para que no pase eso de la grasa que usted dice. definitivamente, bueno, cuando hablamos de grasa estamos hablando un poquito más de dieta. Tenemos que tener una buena dieta para poder, digamos, mantener tus niveles de grasa corporal óptimos. No toda la grasa es mala. En realidad la grasa que tenemos en nuestro cuerpo nos sirve como protección para, pues sí, para algún tipo de golpe o demás. La cantidad de grasa la vas a controlar un poco más con la dieta, ¿sale? No puedes cortar de tajo las grasas. El ejercicio también lo que te va a ayudar es a tener un tipo de fortaleza cardiovascular. Para explicarme un poquito, tu corazón, entre más lo trabajes, es decir, tu frecuencia cardíaca, entre más la eleves, todas tus arterias y venas se van a empezar a fortalecer un poco. Eso va a empezar a hacer una movilidad y una oxigenación en tu cuerpo. Esa oxigenación lo que va a hacer es oxidar toda la grasa de tu cuerpo y vas a empezar a desecharla. Pero si tú tienes una buena actividad física y una mala dieta, no te va a servir de nada. Entonces así que va uno junto con pegado de la otra. Ok, gracias. Va. Entonces, si la glándula, en ese sentido, se ocurre que, por ejemplo, una glándula del sistema endocrino produce determinada hormona en cantidades excesivas, necesitará de la retroalimentación positiva para disminuir la producción hormonal y posteriormente de la retroalimentación negativa para regular la producción de hormonas en el organismo. En el primer ejemplo sería un caso muy clásico lo que es la tiroides, en el hipertiroidismo. Recuerden que la enfermedad tiroidea se divide en dos, hipo e hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, las hormonas tiroideas se producen en muy pequeña cantidad, entonces hay que colocar algunos tipos de sustitutos sintéticos para que no afecte esto a tu organismo. Pero ¿qué pasa cuando las produces de más? Hay un hipertiroidismo. Pues bueno, el cuerpo empieza a reflejar ciertas características, las cuales pues van a ser como que
igual características de la enfermedad. ¿Qué hay que hacer ahí? Por igual, dar un tipo de medicamento para hacer que la glándula empiece a secretar un poco menos las hormonas. Bueno, aquí vamos a tener ciclo de retroalimentación negativa, vamos a tener un estímulo, sensores, centros de control y efectores. Aquí el estímulo va a ser una temperatura corporal que exceda los 37 grados Celsius. Su sensor va a ser como las células nerviosas con terminaciones en la piel y el cerebro. Estas terminaciones nerviosas lo que van a hacer es mandar una alerta. ¿Para qué? Para que el centro de control regulador de la temperatura que está en el cerebro empiece o trate de hacer que esta temperatura empiece a bajar. Sin embargo, no todas las enfermedades se pueden autorregular o pues si se pueden autorregular por el mismo cuerpo. Hay que darles algunas veces algún tipo de medicamento para ayudarles a autorregular. Recuerden que si ustedes tienen fiebre y se la dejan y dicen, bueno, mi cuerpo la va a autorregular, lo que puede llegar a pasar es que van a pasar de tener una temperatura alta a tener una fiebre, a tener un síndrome febril y van a empezar a delirar, van a empezar a tener convulsiones y demás. Entonces, la temperatura alta, perdón, es hasta los 37 grados. A partir de 37,5 para arriba ya estamos hablando de un proceso febril. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay que dar algún tipo de medicamento, hay que tratar de manejar la temperatura corporal del paciente de manera externa, es decir, modificar el medio ambiente para empezar a bajar la temperatura. Es por eso que a los bebés se les colocan los paños fríos en la frente y en el abdomen para empezar o tratar de hacer que esta temperatura empiece a bajar. Ahora, si la temperatura sigue ascendiendo muchísimo y ni los paños te sirven ni nada, lo primero que tienes que hacer obviamente es sí hablar al médico, tratar de buscar un tipo de atención médica. Si no la tienes inmediata, llena una tina de agua helada. Estamos hablando de un bebé, obviamente. Llena una tina de agua, bueno, no precisamente helada, y trata de sumergir al bebé poco a poco para que la temperatura empiece a descender y esto después no tenga una repercusión en su sistema, pues obviamente a la larga, ¿no? ¿Y cuál va a ser el efector? Bueno, las glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. Recuerden que el sudor lo que va a tratar de hacer es bajar la temperatura corporal. Es por eso cuando tú empiezas a tener alguna actividad física, obviamente, cuando hay una fricción, es decir, la actividad física empiezas a moverte más rápido, tu ritmo cardíaco empieza a subir, por lo tanto, la temperatura empieza a subir por la fricción de la misma sangre sobre los vasos sanguíneos. Esto va a hacer que la temperatura empiece a subir. La respuesta del cuerpo es empezar a sudar para tratar de enfriar el cuerpo. La prealimentación es un tipo de sistema que reacciona a los cambios en su entorno, normalmente para mantener algún estado concreto del sistema. Un sistema que exhibe este tipo de comportamiento responde a las alteraciones de manera predefinida en contraste a los sistemas retroalimentados. Se necesitan muchos prerequisitos para implementar un sistema de feed-forward. Las alteraciones deben poder medirse, sus efectos en la salida del sistema deben ser reconocidos y el tiempo mediante el cual las alteraciones afectan a la salida deben ser mayor que el del sistema en sí. Si estas condiciones se cumplen, el sistema feed-forward debe ser afinado para que sea extremadamente efectivo. El sistema feed-forward puede responder más rápidamente a los tipos de alteraciones medibles y conocidos. Aquí cuando hablamos de tipos de alteraciones medibles y conocidas, hablamos de medicamentos o reacciones a medicamentos, pero apenas los consigues con aquella de nueva aparición. Un sistema retroalimentado maneja cualquier alteración de comportamiento deseado, pero requiere que la variable medible del sistema de la salida reaccione a las alteraciones para registrar así su aparición. Aquí en este sistema de feed-forward hablamos un poquito o trata un poquito más de lo que son algunos tipos de alimentos los cuales van a producir determinada o esperada reacción en tu cuerpo. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, hay mucha gente que se toma algún tipo pues, de un suplemento alimenticio que es, digamos, un pre-workout. ¿Qué va a hacer esto? Va a empezar a elevar tu presión arterial, va a empezar a hacerte sentir un poco más eufórico. Pero esa es la reacción esperada. Un claro ejemplo del sistema retroalimentado es la regulación homeostática de los latidos del corazón en respuesta al ejercicio físico. Claro. Si nosotros empezáramos a hacer ejercicio y nuestro ritmo cardíaco no se elevara, lo único que pasaría es que te desmayas. ¿Por qué? Porque entonces tu cuerpo no está oxigenando de manera correcta todo tu cuerpo. Recuerden que la sangre
bueno, digamos que uno de los propósitos más o principales de la sangre es la oxigenación del cuerpo. La sangre va a llevar oxígeno a todas las células de tu cuerpo. Entonces, si tú empiezas a tener una actividad física, la cual empieza a hacer que haya una gran movilidad de todo tu cuerpo y no se oxigena perfectamente, te desmayas. El cerebro no llega a oxígeno, ahora sí que no te sube agua al tinaco y simple y sencillamente te vas a desmayar. Sin embargo, un sistema feed-forward se parece más a un conjunto de respuestas aprendidas para indicaciones conocidas. Estos sistemas suelen utilizarse en teoría en control físico o informática. La aclimatación, bueno, este es un concepto que dice que es el proceso por el cual un organismo se adapta fisiológicamente a los cambios de su medio ambiente, que en general tienen relación directa con el clima. Aquí igual, por ejemplo, cuando vas a la playa, ¿qué es lo primerito que pasa cuando vas a la playa? Llegas y ya estás sudando. ¿Por qué? La temperatura se eleva, tu ritmo cardíaco en este caso no se eleva tanto, pero como el medio externo está demasiado caliente o es un medio al que tu cuerpo no reconoce como habitual, empiezas a sudar de más. ¿Qué pasa cuando ya llevas un día completo en la playa o ese mismo día llegaste en la mañana y ya es de noche? Tu cuerpo ya se empieza a aclimatar, ya el calor no es tan sofocante. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene un proceso de aclimatación. Se suele usar este término para referirse a procesos que ocurren durante un periodo corto dentro del periodo vital de un organismo individual o grupo. Puede ser una situación puntual o representar parte de un ciclo periódico, como es el caso del crecimiento del pelo que experimenta algunos mamíferos durante el invierno. Los seres vivos pueden ajustar sus rasgos morfológicos, etológicos, físicos o bioquímicos en respuesta a los cambios en su entorno. Cuando empieza a hacer frío o cuando hay un cambio de estación, es muy común que de invierno a primavera muchas personas tengan algún tipo de enfermedad, bueno, no es enfermedad, un tipo de síndrome, que es una rinitis alérgica o una rinitis, bueno, digamos rinitis, ¿no? Que es un escurrimiento nasal, un lagrimeo y demás. ¿Esto por qué se da? Por el cambio de temperatura, pero también se pueden dar cuenta que cuando hay un cambio de estación, la persona es solamente un par de días que sufre este proceso y posteriormente ya no lo tiene. A eso se le llama aclimatación, a la facilidad que tiene el cuerpo humano de poder responder de manera efectiva a los estímulos externos pues, del medio ambiente, ¿no? Por igual, cuando empieza la época del frío, ¿no? Cuando vas a las fiestas de enero, el primer día estás que te mueres de frío, pero ya el segundo día, digamos que tu cuerpo ya sabe qué esperar. Sí va a tener frío, pero ya tu respuesta no va a ser tan alarmante o tan drástica, sino que el cuerpo ya se ha aclimatado a estos cambios. La capacidad de aclimatación a nuevos ambientes se ha comprobado en miles de especies, sin embargo, no se conocen en profundidad los mecanismos que conducen a ella. Aunque los términos de aclimatación y aclimatización se le ha dado diferentes significados, el glosario de términos de fisiología térmica adopta las siguientes definiciones para el término aclimatación. Hay muchos términos para la aclimatación, sin embargo, no hay algún tipo de estudio al cual nos diga exactamente cuál es el proceso o qué es lo que está pasando en tu cuerpo para poder tener esa aclimatación. Yo se lo atribuyo un poco más al proceso de homeostasis en el cuerpo. Si una célula, digamos una bacteria, se puede adecuar al medio ambiente de tu cuerpo, puede inclusive adecuarse al pH, a las alteraciones de pH, pues obviamente nosotros como seres humanos, que somos seres mucho más complejos que una bacteria, vamos a tener esa facilidad de poder adecuarnos a esta situación. Entonces, bueno, estos procesos que es la aclimatación, la prealimentación y la retroalimentación, al igual que la regulación térmica, van a ser los procesos los cuales te van a permitir una homeostasis. Cuando se llega a romper alguno de estos procesos, lo que va a pasar es que hay un tipo de síndrome. Si hablamos de la retroalimentación térmica, podemos tener una hipotermia o una hipertermia. Si hablamos de una retroalimentación, puedes tener algún tipo de síndrome metabólico, desde diabetes hasta hipertensión arterial, en fin, muchas cosas, ¿va? Entonces, creo que hay que quedarnos de este tema con estos principios de cambios en el cuerpo, obviamente, que nos van a permitir la estabilidad del mismo cuerpo humano, ¿va?
Eso es todo por hoy, muchachos. Recuerden que la siguiente semana tienen su examen, me parece que es el día martes. Entonces, pues estudien para su examen, por favor. Otra cosa también, su trabajo de investigación se entrega el día de mañana, ¿va? Por si no sabían algunos o por si no tenían idea, se los recuerdo. Quien quiera algún tipo de asesoría, quien quiera algún tipo de revisión especial, puede hacerlo hasta el día de hoy a las 2 de la tarde. Creo que es lo más prudente. Y recibirá respuesta pues ya por la noche, ¿no? De ahí en fuera pues sería todo. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Profe, tengo una duda sobre la tarea. Es que dice, realiza las ilustraciones pertenecientes a los planos y ejes del cuerpo que se utilizan para estudio y ilústralos. ¿A qué cuerpo se refiere? Del cuerpo humano. Mira, checa la presentación, son estos. Ah, ¿Ya ok, viste cuáles? sí, sí, Es este es el de ejes y este es el de planos. ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? No, bueno, entonces nos estamos viendo nuevamente para el día martes. Cuídense, que tengan buen día. Gracias igual.